Exactamente. ¿Usted conoce Nueva Cinchona? ¿No ha ido al Pueblo Nuevo? Creo que pasé una vez que andaba así por ahí. Es bonito, muy organizadito. Sí, más adelante pues vamos a conocer un poco más de esas historias, el rescate, el trabajo que tuvieron que hacer muchísimos socorristas durante varios días. Las 10 de la mañana, 39 minutos. Ahora sí, hablemos de noticias, de lo más importante hasta el momento. Sí, vamos a hacer contacto hasta el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, les decíamos en la mañana. De momento, no sé, la conferencia todavía está en desarrollo, nada más me confirman compañeros. Conferencia que es sobre fiscalización de contratos y cláusulas abusivas en comercios de acondicionamiento físico tipo gimnasios. Bueno, acaba de terminar la conferencia, ya casi vamos a hacer entonces el contacto con nuestra compañera Marisol Abarca, que está allá en el lugar, para que nos pueda hacer un balance de lo sucedido. ¿Tan específico en los gimnasios? Sí. Sí, no sé si será que hubo algún tipo de denuncia y esto generó que en el MEIC empezaran a investigar, ¿verdad? Entonces, ¿y qué se tratarían esas cláusulas abusivas, verdad? La verdad no es mi área de especialización definitivamente. Poco vamos pero por allá. Además, entonces, para que Marisol ahorita nos pueda brindar más detalles de qué se trataría esta detalle. Yo sí voy al gimnasio aquí cerca, todos los días. Ah, sí. Bueno, el desayuno ahí. Bueno. Es bueno ese desayuno aquí muy cerca a los estudios de Grupo Extra aquí en Tibás. Las 10 de la mañana, 40 minutos. Entonces, mientras establecemos esa comunicación, vamos a hablar de la búsqueda, continúa la búsqueda de una jovencita, 16 años apenas, en Osa. Sí, les hemos estado mencionando muy temprano que desde ayer creo que fue, cuando estaban esta familia allá en Osa, que estaban pues en una embarcación. Esta tuvo un incidente, 5 personas a las que sí lograron rescatar y una persona que es esta menor de 16 años que lamentablemente habría resultado fallecida, así que continúa la búsqueda. Lo que dice Steven Umaña de la Cruz Roja. La Cruz Roja costarricense mantiene su segundo día de búsqueda de la menor desaparecida víctima de un accidente acuático, esto en el sector de Punta Arenas, Piedras Blancas de Osa. Para esto, la Cruz Roja mantiene 8 cruzrojistas y 2 vehículos en el sector con el apoyo de los lugareños para poder localizar a la menor. Son las 10 de la mañana, 41 minutos, dice un oyente, muy buenos días, desde las 5 conectado. Yo trabajaba en Multiplaza y recuerdo el caos de las personas gritando, algunos vidrios quebrándose. Yo trabajaba en una óptica y lo más impresionante fueron los espejos, claro, de esas paredes. Multiplaza tiene algo especial para que amortice y es increíble cómo se siente un temblor en ese sitio. Ya me imagino. Ahora sí vamos el nombre, perdón, que no dije el nombre, don Alberto. Sí, gracias. Don Alberto. Bueno, más adelante vamos a seguir leyendo testimonios de ustedes donde estaban hace 17 años. Ahora sí, Marisol Abarca, que está con la ministra del MEIC, para que nos pueda explicar en qué consistieron entonces estos operativos de fiscalización. Adelante, Marisol, buenos días. Correcto, compañeros, muy buenos días. Acá estamos en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Nos encontramos acá con Patricia Rojas, precisamente la ministra, para hablar sobre la conferencia de prensa que hubo hoy, precisamente de los contratos y cláusulas abusivas de lo que conocemos como gimnasios, ¿verdad? Coméntenos un poco de esta investigación, por qué se hizo. Yo la pregunta que tengo es, ¿ustedes recibieron muchas denuncias para proceder con este tipo de investigación? A ver, 2 cosas. No es que hemos recibido muchas denuncias, hemos recibido, sí, algún tipo de denuncias, pero es porque tienen este tipo de servicio que dan estos comercios, tiene la particularidad de que el contrato es por un periodo, y usted no es que usted va y paga el día en el gimnasio, sino que usted se afilia y eso le incluye un montón de servicios o expectativas al consumidor que deben de estar claras, y que el consumidor tiene el derecho de recibir el servicio que le dicen o que le prometen que va a recibir, sin condiciones de raras, digamos, y eso es porque cuando usted va a un gimnasio, a afiliarse al gimnasio, usted no necesariamente le dan este contrato,
¿verdad? O usted revisa bien este contrato y el contrato está hecho. Cuando usted va y hace un contrato por otra cosa, un servicio de otra cosa, usted se pone de acuerdo. Dice, yo quiero esto y usted me lo va a dar y lo ponemos en un contrato, lo firmamos los dos. En este caso no es así, los contratos están hechos. Y el consumidor tiene que aceptar eso para poder ser parte del gimnasio. Entonces, por eso porque es diferente, ¿verdad? Es un servicio que tiene estas condiciones y porque la ley recientemente fue modificada y le permite a la Comisión Nacional del Consumidor eliminar este tipo de cláusulas de los contratos. Entonces, por eso es que ahora hacemos la revisión de estos, porque es en este tipo de contratos donde podemos encontrar más fácilmente las cláusulas abusivas, porque son contratos que se hacen solo de un lado. El consumidor tiene los mismos derechos, independientemente de si es un tipo de este contrato o es un servicio común o es una compra de un producto. Los derechos del consumidor están en la ley y no son renunciables, no son negociables. Y eso es lo que nosotros pues salimos a ver. Y además, ¿por qué hacemos conferencia de prensa? ¿Por qué les decimos? Por dos cosas. Para que el consumidor sepa, esté enterado y para que sienta que aquí estamos, que estamos haciendo valer sus derechos, cumpliendo la obligación legal que el ministerio tiene. Sí, una de las cosas y los detalles que usted enfocaba muchísimo ahorita en la conferencia es que a veces están esas letras pequeñas que uno no lee en el contrato, que es por ejemplo el uso de imagen, el reglamento, que si le toman una fotografía y la usan para la publicidad del mismo gimnasio, todas esas letras son importantes que el mismo consumidor pues las lea y que tienen todo el derecho de poder pedir un reglamento. Si es que por ejemplo dicen no puedes andar camisa amarilla, que es el ejemplo que ustedes daban, porque el reglamento dice que no. Ellos tienen el derecho de poder solicitar. Exacto. A ver, esas cosas, el consumidor tiene que estar informado. No puede decir, que es mucho de lo que encontramos en los contratos, que dice la vestimenta será de acuerdo al reglamento, pero no está anexo al contrato. Entonces el consumidor firma pero no conoce ese reglamento, ¿verdad? El código de vestimenta. Entonces después resulta que el consumidor llega a hacer ejercicio con precisamente la camisa amarilla y decía que no, es que la camisa amarilla no se puede y ya usted no puede hacer, pero usted ya pagó. ¿Cómo que no puede hacer el ejercicio ese día si usted ya pagó? O cosas que no puede, que tienen que estar claras, que el consumidor tiene que conocerlas. Entonces sí, claro, ahí decía, vea, es que usted firmó el contrato y en el contrato decía que no se podía poner camisa amarilla. Ah, bueno, entonces sí, no le están violentando nada. Esas son precisamente las cosas. El uso de la información personal y el uso de la imagen. Eso no lo puede simplemente dar por asumido el comercio, que porque firmó el contrato el consumidor está de acuerdo. Por eso además hay otra ley especial para el uso de los datos. Tiene que haber un consentimiento claro del consumidor, ¿verdad? No le pueden decir, no, es que yo le saqué la foto en redes porque usted cuando firmó el contrato asumió eso. No, tiene que haber un consentimiento claro sobre eso y el consumidor tiene que saberlo, porque eso son cosas muy delicadas. ¿Qué tal si usted se fue para el gimnasio y dijo que tenía una actividad y no fue a la actividad porque estaba, no sé, cosas que la gente puede hacer, pero es la vida privada de la gente que no se puede disponer así sencillo sin una autorización. Doña Patricia, perdón, si podemos hablar de números, ¿cuántas más o menos denuncias ustedes han recibido por ese tipo de aspectos, verdad? Precisamente en gimnasios, si se puede dar tal vez una cifra. No, ahorita el dato de cuántas denuncias se han recibido no lo tenemos, pero ¿por qué hacemos la fiscalización? Es porque esto es nuevo en la ley. Entonces estamos haciendo las fiscalizaciones. No necesariamente nosotros siempre hacemos las fiscalizaciones por denuncias, sino porque tenemos una situación o un cambio en la ley, ¿verdad? Como esto es reciente, entonces estamos haciéndolo y así obligamos a los comercios a cumplir. El año pasado lo hicimos también en esta época del año y fue muy bueno. Se nos acercaron muchos de los comercios que fiscalizamos, se reunieron con nosotros, se informaron, se trajeron los contratos para que los viéramos y se mejoró esto. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que se vaya mejorando. La ley se cambia porque era una situación que estaba pasando.
y sabemos que estaba pasando, y con esto lo que hacemos es cumplir la ley y tratar de que se acomoden los comercios. También muchos de los comercios desconocen esta modificación en la ley, entonces es importante que nosotros hagamos la fiscalización porque así ellos se obligan a estar en orden. Perfecto. Muchísimas gracias, doña Patricia. Con mucho gusto. Bueno, teníamos a doña Patricia Rojas, quien es la ministra del MEIC. Nada más para ser bastante claros, esto es sobre los contratos abusivos de una investigación, o bueno, todo un estudio que hizo el Ministerio de Economía, donde se realizaron 8 comercios donde utilizan contratos de adhesión, y que en esos también, pues, lo que se hizo fue específicamente ver esos contratos abusivos que pueden mostrar al consumidor. Nosotros nos mantenemos aquí para después llevarles muchísima más información sobre este tema, compañeros, acá en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y yo regreso con ustedes acá en Extra Radio. Excelente, gracias Marisol. Ahí está entonces, de hecho, Marisol, Lorena y oyentes nos están enviando un mensaje que dice de alguien que firma Z, que lo que pasa en muchos casos es que ponían cláusulas para que la gente tuviera que continuar pagando aunque no fueran, y así durante varios meses. Sí, pero eso depende de si usted contrató y puso una cuenta suya. Ajá. Y le descuentan automáticamente. Un descuento automático, sí. Es gravísimo. O si usted pagó, porque hay veces que le ponen a uno, no sé, la opción de pagar 6 meses y le hacen un descuento. De si usted fue solo 2 meses, habría que ver si le devuelven algo de la plata, ¿verdad? No sé, si deja de ir un mes, que no se lo cuentan como que es seguido. Bueno, creo que son muchos detallillos a los que sí hay que ponerle atención. Claro, aquí dice otro oyente, con respecto a los gimnasios, ¿es por descargas automáticas de las tarjetas? Ahí está. Ve. Hacen que las personas se afilien mínimamente por un año, aunque la gente no lo utilice. Pero es que si la gente no lo utiliza, al final no es culpa del gimnasio, digo yo. Porque si usted firmó por un año... Diciendo que iba a ir un año. Exactamente, y usted al final dice, no, ya me aburrí, a los 2 meses, ¿ya la tarjeta estaba marcada con ese descuento? ¿O es por cada mes le descuentan? Es que depende de cómo haya sido el contrato, porque es eso, que usted lo puede pagar por mes, lo puede pagar por trimestre, no sé. Ajá. Creo que sí depende de Bueno, de entonces, recomendación, cuando vaya a ir al gimnasio, Pupi, usted que le gusta allá y se le nota, por mes. No se ponga, yo pago por mes, o sea, cada vez que venga le pago. Pero uno le pone a calcular, voy a venir un año. A los 2 meses dice, ya no ay, quiero. Esto está como muy duro. Y eso dependerá mucho de leer el contrato, los planes. Lo que decía la ministra es que la gente ya le tienen el contrato y usted va y lo firma. No léaselo. Exacto. Porque no sabe cómo va a ser. Don Alberto, gracias por su opinión también a través del 7003-1234. Vamos a tener el balance. Fue una mañana complicada esta mañana para el tránsito en algunos sectores, especialmente en la Sabana. Balance de lo que pasó. Comenzamos con el accidente entonces en el sector del Gimnasio Nacional, ahí en Sabana. Sí, eso fue muy temprano, fue pasada las 2 de la mañana que se dio la colisión, motocicleta contra vehículo. Lamentablemente queda atendido en la carretera y fallecido el motociclista. El vehículo que le colisionó se dio a la fuga, así que todavía esto es algo que tendrán que investigar las autoridades judiciales. Y ya para las 5 o 6 de la mañana aproximadamente, ya cuando nosotros estábamos al aire, estaba empezando a congestionarse un poquito la vía. Eso estaba pues casi que a la par de la línea del tren, así que pues también el tren sí tenía paso, pero sí había como más congestión de quienes venían desde la ruta 27 y se dirigían hacia San José, pues estaba la policía de tránsito haciendo el control y demás. En ese momento, y pues ya nuestra compañera Marisol Labarca estaba por allá, se dio también un incidente con un vehículo que se llevó la aguja del tren, que fue, bueno, parte de las situaciones que se dieron ahí durante la mañana. Lastimosamente, entonces, este conductor de motocicleta que falleció, la identidad que entregaba el organismo de investigación judicial, Hernández, de nacionalidad nicaragüense, de 25 años. Y el responsable se fue. Sí, se dio a la fuga. Ahí debe haber un montón de cámaras. Debe haber un montón de cámaras. Ese sujeto se encuentra. Yo creo que no es fácil que se escape después de dejar una persona muerta en motocicleta en el sitio y se va. Y el otro accidente es en Avenida 10, ahí en la calle que va hacia la Junta de Protección Social,
En esa calle fue donde ocurrió este accidente que estamos compartiendo en este momento. Se trata de un vehículo que muy temprano, también en la mañana, casi que simultáneamente con el accidente en Sabana, este vehículo se incrustó en un establecimiento comercial. No se sabe las razones, pueden haber mil razones, la velocidad, el licor, o la persona sufrió algún problema de salud que provocó que perdiera el control, lo que sea. Lo cierto es que el carro quedó destrozado dentro del establecimiento. Afortunadamente, y esto sí hay que recalcarlo porque lo hicimos muy temprano, no se metió en una vivienda, en una casa habitada, porque hubiera sido la tragedia mucho más grande en momentos en los que la gente está durmiendo. El vehículo luego, ya junto con esta imagen que tenemos de Wilber Hernández, muestra cuando los miembros de las grúas intentaron sacar el vehículo, no lo lograron y tuvieron que utilizar un carro más grande para poder sacar el carro de ese sitio. Una vagoneta que iba pasando. Una vagoneta. Por lo que vemos ya el carro, pérdida total. Sí, definitivamente. Y pues sobre el muchacho estamos esperando también que nos entreguen confirmación, pero preliminarmente nos indicaron que falleció en el centro médico. Las 10 de la mañana, 54 minutos. Los oyentes y Cinchona, 17 años después de lo que pasó con el terremoto de Cinchona, lo que nos están contando. En Contexto, esta es la actualidad y sus protagonistas. 11 de la mañana, 10 minutos. Lorena, ayer don Carlos Arias Marinos dijo que iba a haber una misa de acción de gracias para celebrar los 90 años de la fundación del equipo Club Sport Uruguay de Coronado. Ya nos mandó fotografías. ¿Era hoy? Sí. No. Sí, la misa era para hoy, ¿verdad? Celebrada el día de ayer en la iglesia de Coronado. Ahí nos están viendo fotografías, ya más adelante las vamos a compartir. Ah, sí. Tenemos invitado. Sí, ya vamos a hablar, pues estamos en época de vacaciones y con los más chiquitillos a veces hay que tener cuidado. Quizás mucho se habla sobre esto, durante Navidad, inicio de año, pero también tomando en cuenta, por ejemplo, y lo mencionamos en su momento, los regalos que le dieron a los niños, que la bicicleta, que un scooter, patinetas y demás, y en general, cuidados que hay que tener con los niños en la casa, ahorita que están allá, tanto para evitar que vayan a quebrarse un brazo, una piernita, como quemaduras también. Está con nosotros el doctor Germán Guerrero, él es de la unidad de trauma del Hospital Nacional de Niños. Doctor, ¿cómo está? Feliz año, buenos días. Hola, buenos días, feliz año a todos los radioescuchas, a ustedes allá. Bueno, doctor, ¿cómo les ha ido en este inicio de año? Llevamos 8 días y para ustedes, ¿cómo ha estado en este tema? Bueno, es curioso porque en diciembre, en los días previos a Navidad, sí vimos una tendencia de disminución de las consultas por trauma. Después de Navidad otra vez se reactivó, volvimos a la vida normal, como dice uno. Y muchos de estos traumas pues son de las consultas más frecuentes, ¿verdad? De las caídas, y también hemos visto pues varios de los pacientes, por uno de los más graves, víctimas por accidentes. Y son situaciones que se dan, no sé, como le decía yo, más que todo en la casa o también en parques cercanos a las viviendas, en las mismas comunidades, los barrios. ¿Cuáles son las situaciones principales también o dónde es que se dan? A ver, varía mucho porque, bueno, nuestros pacientes, la mayoría se concentran, por lo menos lo que son tránsito, para decirte este apartado. Los accidentes de tránsito, la mayoría de los chicos se concentran entre los 4 y 9 años. Y sí tenemos una tendencia que nos preocupa, por lo menos con los accidentes de tránsito, y es que en los últimos 5 años hemos más del doble de egresos hospitalarios por accidentes de tránsito. Ahora te estoy diciendo que 2020 tuvimos 58 egresos y para el 2025 hasta noviembre ya llevamos 113. Okay. Entonces, y ha sido constante el aumento año tras año según los números que tenemos. Eso es muy preocupante porque varía también no solo de los cuidados cuando los niños están
cerca de las calles, Sí. sino también, y lo más preocupante es cuando tienen lesiones producto de que viajan en un automotor y no llevan sus dispositivos de retención. Entonces, en un accidente tienen más chance de sufrir lesiones, incluso hasta severas o mortales. Y eso le iba a preguntar. Perdón, bueno, sí, también le podemos agregar a la conversación entonces esto que usted dice, ¿verdad? Los cuidados que hay que tener con los niños cuando se va a algún viaje, cuando inclusive se les lleva a algún lugar cerquita, pero el tema de los dispositivos, ¿será que no aprendemos con respecto a eso, doctor? Lamentablemente con esto sí se aplica que nadie es cabeza ajena, ¿verdad? Tiene que haber una pérdida o un dolor en una familia, un conocido, para que a veces la gente entienda la gravedad de esto. Porque imagínense que en un accidente de tránsito, un niño que va en un compartimento, que salga expelido, parcial o totalmente, digamos que se salió por una ventana y quedó un poco afuera, o salió completamente del carro, expelido a través de una ventana por no llevar su dispositivo de retención, ese paciente tiene un 75% de probabilidad de fallecer casi de forma inmediata. Y del 25% que sobreviven, más del 90% quedan con secuelas permanentes para toda la vida, ¿verdad? Entonces, muy poquitos son los pacientes que en un evento de estos pueden jugarse el chance de quedar vivos y sin ninguna secuela. Claro. Sí. Entonces, es muy importante el uso de los dispositivos, y nuestra ley de tránsito es muy clara en el tipo de dispositivos, tanto por peso, por edad y por talla, ¿verdad? Porque hay que tomar los tres puntos para elegir el dispositivo más adecuado para los niños. Lo más importante es que todo paciente, todo niño menor de 12 años y menor de 1,45 de algún u otro tiene que tener algún tipo de dispositivo de retención dentro del automóvil, claro, aunque sea que van a la esquina, porque para una desgracia basta nada más con arrancar el automóvil y caminar unos metros. Lo otro, doctor Guerrero, es que si ocurre una tragedia con un niño que no fue puesto donde debe ser, con el aparato que debe hacer, no es un accidente, es un acto de irresponsabilidad absoluto, porque la gente, sabiendo que eso pueda pasar, aún así no amarra bien al niño, no lo asegura. ¿Ustedes hay alguna forma? Negligencia total. Hay no sé, si desde el hospital por iniciativa propia, o eso tendría que ser otro tema de otro departamento, que el papá o la mamá o quien sea asuma responsabilidad por eso. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, una acusación. Todo paciente, incluso los que ingresan fallecidos o mueren por lesiones muy severas los primeros días u horas, así como el paciente que vino por lesiones menores que tal vez no requiere ni siquiera hospitalización, pero se evidencia algún tipo de esta negligencia, se pasa al Departamento de Trabajo Social, quienes pues llevan el respectivo seguimiento e incluso denuncia de los casos. Aquí yo no sé si pasa igual que con los motociclistas. Es que estaba buscando precios de estas sillas. Sí, claro, hay de todos los precios, ¿verdad? Pueden ir de 20,000 colones en adelante. Las más caras quizás son las de los más bebecitos, que tienen una estructura para protegerlos todavía más. Pueden andar por 150,000 colones quizás. Y digo que puede ser parecido con los motociclistas, y lo decía don Henry ahora temprano, que sea prácticamente más caro o más importante el valor de la protección, en el caso del casco, que rodilleras y demás. En este caso, si tengo carro, si tengo un hijo, también tengo que pensar en esto como parte de los gastos. Hay que comprarlo. Sí. Por supuesto, es la seguridad, la integridad. Puede ser un golpe menor, gracias. Ojalá que no pase nada, una desgracia mayor en estos eventos, pero lamentablemente recibimos chicos muy graves de eventos de tránsito, y sí, toda una gama de dispositivos. Lo más importante es que tengan su certificación, porque a veces por comprar algo, nada más por decirlo, ando, y son dispositivos que no tienen certificaciones de seguridad. Entonces también es un aspecto muy importante a validarlo en las etiquetas que traen los dispositivos, las certificaciones de seguridad por las cuales son avalados. Claro. Ahora estamos hablando de los carros. La otra situación que no sé en las estadísticas cómo se han comportado, doctor, de los niños que llegan maltratados, es decir, que han sido golpeados por sus propios padres. O cuidadores. ¿Cómo está esa cifra?
Bueno, en general, por lo menos en los números que tengo por acá, de los primeros 8 meses del 2025, actualizado hasta los primeros 8 meses, Okay. Ya el Departamento de Trabajo Social había recibido más de 2.000 interconsultas o atenciones de pacientes por diferentes tipos de negligencia, como le digo. Un accidente cuando andaba un dispositivo. Ok. Aquí no es necesariamente, perdón, doctor, cuando usted nos da este dato y habla de negligencia, no necesariamente son golpes o algún tipo de agresión todos, física. Que le peguen al bebé. También incluye exactamente. Sí, por ejemplo, consultas tardías, qué sé yo, que se golpeó o se quemó y consultó tardíamente, eso es una negligencia también. Entonces, eso entra dentro de todo el total de estas interconsultas, pero sí, de los datos teníamos 2025 interconsultas, de las cuales más de 400 sí se catalogaron como abuso. Esto hasta los primeros 8 meses de 2025. Entonces, es preocupante y es una situación social. Lamentablemente nuestra sociedad está muy enferma, así le digo yo, que estamos muy enferma por toda la parte de violencia, la parte criminal, la parte de drogas. Esto hace un círculo propicio para la agresión a los niños y muchos de ellos quedan en medio, ¿verdad? Hemos recibido este año varios chicos con heridas, incluso de arma de fuego, que han estado en medio de estas disputas o este tipo de problemas también por drogas y demás. Entonces, es preocupante. Y lamentablemente pues los niños son los más indefensos, ¿verdad? Y ahí instar también a las personas que conozcan, que sepan de algo, pues la denuncia respectiva, porque muchas veces esa puede ser la única oportunidad para ese niño o para esa niña de que no sufra lesiones mayores. Y nos ha pasado, niños que a veces han consultado por un trauma menor o no se denunció y después llegan muertos. Entonces, son experiencias realmente desgarradoras cuando uno recibe a estos chicos víctimas de agresiones, a veces brutales. Uno, si se pudiera ilustrar, es difícil que quepa en la mente de un ser humano convencional las atrocidades en agresiones que a veces se ven. Entonces es muy lamentable. Claro, pero eso es principalmente golpizas, doctor. Ahora, le pregunto esa parte y también razones. ¿Por qué? O sea, usted dice, no cabe en la cabeza que alguien sea capaz de golpear a un niño de esa manera. Pero, y usted dijo otra frase que también es muy cierta, estamos enfermos, es una sociedad enferma. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué justificación han encontrado el trabajo social que han hecho, lo que cuentan los niños? Es decir, ¿son niños que no son de ellos o es la mamá directamente? No sé, a ver, ¿qué hay detrás? Hay de todo. Uno de los patrones más frecuentes que vemos, principalmente en los niños más gravemente heridos, son en su propio hogar. A veces figuras paternas, digamos padrastros o madrastras, padres biológicos que no sé si llamarlos padres, pueden ser progenitores, pero es difícil de entender cuando median drogas, cuando media alcohol, cuando un niño pasa hambre y llora y hay una situación económica con un problema grande en un hogar que puede generar más frustración. Pues todo esto son cosas, ¿verdad? Es muchos factores que pueden influir en diferentes escenarios para los tipos de agresión. Sí, estamos tan enfermos, doctor, que una mamá fue capaz de entregar a su hija como forma de pago a un gota a gota. Entonces, una muestra diciendo, estamos enfermos. Realmente es una sociedad absolutamente desbaratada. Cuando ustedes hablan con los niños, ellos ¿qué dicen? O ustedes cómo hacen o cómo los atienden. Yo supongo que aquí hay un trabajo especial psicológico, no sé. ¿Qué dicen ellos y cómo los tratan? Sí, lamentablemente los niños más agredidos, más gravemente lesionados, son los más pequeñitos, los que no hablan. Los que no hablan. Okay. Los que no hablan. ¿Verdad? Los lactantes, los bebés, lamentablemente para nosotros es muy chocante y es muy duro
enfrentar estas situaciones. Pero sí, los niños más gravemente lesionados son los bebecitos. Y en este sentido, entonces, lo que corresponde es un abordaje, entonces, más bien para la madre, porque podría uno pensar que es que era alguien que no quería tener al niño y ya sea que le obligaron o por una u otra situación, ¿verdad? Se dejó al bebé y pues se desquita, por así decirlo, con él mismo. Hay un abordaje entonces también para la mamá. Sí, es como te digo, hay muchos factores que influyen en esto, cosas incluso hasta increíbles, ¿verdad? Que una vez dice cómo puede ser que uno de los dos progenitores sabía que esto estaba pasando, pero por proteger al otro progenitor no denunció ni hizo nada hasta que ya fue demasiado tarde. Claro. O sea, eso se ha visto también, entonces uno no... cuesta a veces entender y uno dice, ¿será que realmente esto pasa en nuestra sociedad? ¿Será que realmente que esto es cierto? Pero sí lo vemos en carne propia, ver estos chicos tan pequeñitos y muy lesionados, y debido a eso, ¿verdad? Que muchas veces hasta entre los mismos progenitores, tal vez uno no lo ha agredido, pero cubre al otro y es igualmente copartícipe de esto. Sí, y son niños que el futuro de ellos es un albergue, ¿verdad? O sea, no hay cómo, o se busca la manera de entregarlos a otro familiar. Detrás de esto hay toda una estructura que funciona desde que se activan las alertas, se pone la denuncia, trabajo social trabaja de la mano con las autoridades, con el PAN, y estos chicos pues se hace todo un estudio que ya es externo, ¿verdad? Para ver la mejor disposición donde ubicarlo, y algunos niños pues terminarán institucionalizados, ¿verdad? Pero ya es todo un proceso posterior, tanto hospital, trabajo social, con la parte de institución, patronato, para disponer de estos chicos. ¿Usted tiene hijos, doctor? Dos. ¿Pequeñitos? Ya preadolescentes, y es muy duro. Sí, claro. A veces uno está acá y cuando llegan chicos incluso muy parecidos en edad o con textura y demás, uno se derrumba. Uno a veces se derrumba porque es inevitable traspolar el escenario. Es que cada vez que cada vez que le preguntaba alguna cifra o algo con los bebés, usted, ¿cómo es que dicen? Popular, y traga entero, sí. Traga entero, dice, ¿no? No, es que de verdad las historias, claro, son inimaginables. No pueden a veces uno creer lo que pasa en nuestra sociedad. Sí, es cierto. Bueno, ahí es cuando uno más abraza a los suyos, ¿no? Y más valor el hecho de tenerlos bien y en su casa, y que los niños además estén recibiendo lo que merecen recibir, amor por parte de sus padres. Bueno, doctor, exactamente. Qué bueno haber hablado con usted, muchas gracias. Feliz año. Bueno, con mucho gusto, a la orden, y feliz año para ustedes y todos los radioescuchas. Él es el doctor Germán Guerrero, desde la unidad de trauma del Hospital Nacional de Niños. Y ni para qué más se puede agregar a una situación como esta que se ha descrito en esta entrevista, producto de lo que está pasando con los niños que están llegando en cantidades alarmantes al Hospital Nacional de Niños, golpeados, 1, 2, víctimas de accidentes, incluso él lo dijo, incluso víctimas de heridas de bala, porque han quedado en medio de las balaceras en algunos lugares. Pero el panorama no puede ser más doloroso, Lorena, más triste, teniendo en cuenta que estamos hablando de, como dijo él, incluso de bebés que son los que no hablan, no cuentan qué pasó, pueden defenderse. Y no pueden defenderse también. Y los ven tan vulnerables en una cama o en una cuna, y por venganza, como usted dijo la palabra, que sí, yo creo que en muchos casos es, yo no lo quería, porque se desquitan. Y el otro episodio del que hablamos el año pasado, recuerda el bebé que fue botado, abandonado en el basurero, que el policía que lo rescató, que demostró tanto amor en su momento, de la forma como lo rescató y lo convirtieron en héroe, además condecorado y todo ese oficial. Pues bueno, todas esas son cosas en medio de algo que sí definitivamente está demostrando cada día más de que estamos muy mal como sociedad, muy, muy mal. Estamos enfermos. Antes de ir a las noticias, rápidamente, Lorena, no he dejado de buscar datos de la muchacha que murió en Minnesota en esa balacera de los de migración. Es que era poeta.
Ajá. Entonces he buscado más información de ella, 37 años. Ajá. La mamá ha hablado hoy con medios de comunicación en Estados Unidos. Ella dice que es una estupidez que la mataran. Señaló que su hija probablemente estaba aterrorizada por la situación que vivió en los momentos previos a esa balacera. La mamá de la víctima que dejó el operativo dice que su hija no es parte de nada de esto en absoluto. Es decir, que todo este proceso y todo este escándalo que se ha generado con los migrantes, ella no hacía parte de todo ese proceso. Era una de las personas más amables que he conocido, describió la mamá. Ha cuidado de personas toda su vida, era compasiva, cariñosa, comprensiva, un ser humano increíble. Y ahora les contamos que la esposa de ella estaba contando también cómo pues está lamentando el hecho de que la hubiera invitado a ella a esa jornada en ese lugar en Minnesota, que está generando muchas protestas. Vamos a ir a las noticias, 11 de la mañana, 30 minutos. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. Unas de las primeras imágenes de sus primeros trabajos también en los primeros años de Wilber como fotoperiodista, así que bueno, teníamos también el video de la recopilación de cómo se vivió en diferentes medios de comunicación y demás. Estas son las imágenes de Wilber. ¿Cómo fue ese momento, Will? ¿Cómo está? Ya casi, bueno, vamos a darle, nada más para darle, perdón, la bienvenida también a los invitados. Están por aquí Alfredo Jiménez, Jesús Castro, quienes son rescatistas y exmiembros de la Cruz Roja costarricense. Ya ahorita cada uno nos va a contar desde su especialidad y bueno, ya ahorita estamos a la espera también de que se pueda conectar con nosotros don Víctor Rodríguez, otro rescatista. Alfredo Jiménez, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buen día, muy bien, gracias a Dios. Mucho gusto compartir con ustedes. Don Jesús Castro. Buenos días a todos, un placer estar hoy acá y comentar uno de los eventos más caóticos que se puede contar en la historia de Costa Rica. Sin duda alguna. De la tremenda experiencia de cada uno de ellos. Y usted, Wilber, es que Wilber, ¿cuántos años tenía? Es un muchachito. Tenía 14 años. 14. Estaba próximo a cumplir los 15. ¿Y usted qué hacía con una cámara en la mano? Bueno, a veces yo me hago esa misma pregunta, pero ya desde pequeño, bueno... Después se acuerda de su papá y ya... Sí, mi papá desde hace muchos años estaba con eso y yo desde pequeño siempre traía ese chip de que quería una cámara y para esa época estaba de vacaciones en el colegio, entonces ya tenía mi cámara, ya había compartido bastante con fotoperiodistas de acá, de mucha experiencia, entonces... Fue un momento que se juntó todo y yo llevé la cámara, me fui con él. ¿Se lo llevó su papá? Me fui con él. Sí. Bueno, ¿y la experiencia cómo fue? Bueno... Para un chiquillo, para un muchachito, llegar a un sitio destrozado como estaba. Claro. Sí, bueno, empezando porque cuando íbamos muy rápido, después de sentir ese temblor tan grande, yo tenía muchos nervios. Ya llegar a ver una escena que nunca en mi vida había visto, ver árboles caídos, las calles... fracturadas, casas en el suelo, el caos de las instituciones de emergencia, iban y venían vehículos de rescate, ambulancias, ver tantos policías, la gente, ver a esas edades cómo se monta un centro de mando de Cruz Roja donde se reúnen todos para empezar a ver para dónde empiezan con las labores de rescate, ¿verdad? Es que me estoy imaginando el muchachito ahí. O sea, si uno ya madurito, cuando ya después de la U se impactaba con alguna tragedia, pues para un niño en ese sitio. Ahora, su papá le decía, tómele foto acá, o usted tuvo mucha iniciativa, lo dejó solo diciendo, vaya a tomarle fotos a lo que encuentre. Yo me iba, al principio, cuando empecé en esto, yo me iba detrás de él. Ya cuando pasó eso, ya yo tenía por cierta experiencia, entonces yo me hacía a un lado, porque no es lo mismo en algunas ocasiones hacer fotos o videos, no es lo mismo, entonces yo me le escapé, siempre teniendo mucha responsabilidad de que obviamente era un menor de edad y estaba bajo el cargo de él, pero yo me salí y hasta donde podía llegar, porque en esos momentos no hay cintas amarillas, nadie te dice no hagas, más bien... ayude. Su papá andaba en video, grabando video. Sí, él trabajaba para otro medio de comunicación y andaba con su respectivo trabajo y yo me le zafé. Claro. Ahora, Wilber, la escena que no olvida usted llegando ahí de, no sé, por una casa caída, por, no sé, una familia, recuerdos de ese sitio. Hay una foto, incluso, la de la casa, que se ve un vehículo que está como derrumbada. Esa casa es de una persona que es un oficial de fuerza pública, desconozco si para cuando sucedió eso,
el señor falleció o si sigue vivo, no tengo el dato claro, pero esa imagen a mí me impactó, y justamente en el momento en que yo estaba haciendo esa fotografía se vino una réplica de las más recientes, porque estamos hablando que nosotros duramos en llegar ahí 15 minutos. Esa foto, nosotros después de que pasó el incidente, duramos aproximadamente entre 15 y 20 minutos en llegar ahí. Eso es en los Cartagos, cuando eso empieza a subir hacia el sector de Barra Blanca. No, San Pablo de Heredia. Lo que pasa es que ante una magnitud de un suceso como ese, volamos. La foto, para quienes van escuchándonos en radio, aparece una casa, bueno, destruida, caída. Parte de ella ya en el suelo completamente y la otra torcida, como si se fuera a derrumbar como un naipe. Y un carro, un vehículo, está ahí aplastado por lo que pues quedó de esa casa. 11:43 minutos. Bueno, ahora sí, con don Alfredo y con Jesús, las experiencias, yo no sé si de ellos como socorristas ya o fueron socorristas después. Primero, don Alfredo, ¿cómo me le va otra vez? Y cuéntenos, ¿usted llegó ahí como socorrista a Cinchona? Buen día, correcto, sí, ya era rescatista. Mi trabajo en la Cruz Roja en ese momento era despachador. Había salido a las 6 de la mañana y cuando se dio la situación estaba en mi casa descansando y pues inmediatamente me activaron y respondí, ¿verdad? Muy difícil, es una situación bastante difícil porque el lugar donde se dio no es un lugar de ciudad, es un lugar rural. Y pues para accesar ahí solo hay dos sitios, por Alajuela o por Barra Blanca, la zona de Barba, ¿verdad? Digamos que en camino común. Recuerdo que cuando nos desamparados de Alajuela y volver a subir, lo recuerdo, nos guió una patrulla policía y un carro particular, que ellos decían que por ahí se podía pasar, en medio de cafetales y demás, para poder llegar hasta la zona de Barra Blanca, ¿verdad? Y empezar a ver toda la destrucción que había ahí en el sector de Poacito y llegar hasta la bomba Barra Blanca, que fue donde pudimos llegar, y ahí nos tuvimos que quedar porque no teníamos paso, no teníamos acceso. Y después de ahí empezar a caminar hasta la iglesia de Barra Blanca, que está, no sé, como de la bomba no sé si son unos 3 kilómetros hacia San Miguel, ¿verdad? Ahí fue donde tuvimos que dormir en la noche, y es donde se montó el puesto de mando de ese sector, ¿verdad? Específicamente. Ya otro día un conocido piloto ahí, ya muy amigo en ese momento, Daniel, que trabajaba por una empresa privada, estaba haciendo la extracción de personas del hotel que se encuentra ahí, y ofreció la ayuda para podernos trasladar hasta la Plaza Cinchona y ahí empezar a trabajar ya. Claro, don Alfredo, lo primero que usted se encuentra ya en el sitio donde se destrozó el pueblo, donde se acabó. Y en este caso, pues obviamente es una montañosa, ¿verdad? Y ver las casas destruidas usted no puede medir, ¿verdad? Cosa diferente a una ciudad donde usted tiene más acceso a veces. Claro. Sí, ahora lo mismo con don Jesús Castro, que también ya era socorrista en el momento que llegó a Cinchona, don Jesús. Sí, señor. Ingresé a la Cruz Roja Costarricense en 1989. Tenía 12 años cuando me apasioné por las emergencias, y bueno, ya tenía un expertise ahí en la parte de emergencias, y pertenecía al equipo de búsqueda y rescate con perros de la Cruz Roja. Ese fue, digamos, la activación que nosotros tuvimos en ese momento. Tardía. Había, como nos comentó Alfredo, había información de todo tipo, ubicaciones erróneas, vasos colapsados, un rumbo, buscando a sus familiares, tratando de tener información. Pero a pesar de esto, bueno, las instituciones de emergencia pues se reunieron, tomaron decisiones fundamentales para poder atender esta emergencia, y bueno, ya después se fueron uniendo otros países y otras colaboraciones, como el ejército de los Estados Unidos con sus helicópteros y otras herramientas que no eran tan disponibles en ese momento en el país, pero que facilitaron mucho el transporte de las unidades de búsqueda y rescate. Balto, Will, me decía usted que se llamaba el perrito, no sé si sería ese. Bueno, yo me acuerdo, Jesús, que era Balto, ¿verdad? Porque Iván tenía el labrador, que se me olvida ahorita el nombre, Axel, ¿verdad? Axel y Balto. Sí, Balto fue mi primer perro de búsqueda y rescate. Básicamente fue nuestra
nuestra intervención más grande en tiempo y en recorrido en espacio, y tratamos de ayudar mucho con la localización de las personas que en algunos puntos, pues por el colapso de las estructuras o por el movimiento del terreno, pues se suponía y se sospechaba que estaban sepultadas. Entonces nuestro trabajo fue ingresar a las zonas del impacto y poder poner a nuestros perros a buscar a estas personas que estaban lamentablemente desaparecidas en ese momento. Don Alfredo, ¿se ha vuelto a encontrar o ha tenido contacto con personas que sobrevivieron, que de pronto fueron rescatados por ustedes? No. De ahí, de lo que se trabajó en su momento, pues la verdad nunca más. Sí he visitado mucho el lugar. Ajá. De todo debe sentirse. He pasado bastante por ahí, he estado en sitios donde uno dice, ¿cómo volvieron a reconstruir aquí? O sea, ¿cómo hay carretera nuevamente? Porque nosotros todos pensábamos, cuando veíamos esos cortes de 200 metros, e inclusive hasta más de la carretera, un lugar que es sumamente quebrado el terreno, ¿verdad? Uno dice, pues aquí nunca más, esto no se va a construir. De hecho, nosotros creíamos a veces, esos carros se quedarán aquí para toda la vida porque nunca los van a sacar. Y bueno, no fue así. Se logró restablecer una carretera nuevamente, que ya obviamente no pasa por el mismo lugar. Muchos piensan que la carretera, pues ese es el mismo diseño, y no, o sea, o está más arriba o está más abajo, ¿verdad? En su mayoría está más, porque lo que hicieron fue una estabilización del talud, ¿verdad? Para poderlo hacer, pero contacto con la gente, no. nunca más. Normalmente en estos casos de emergencia cuesta mucho que uno vuelva a tener contacto con la gente, con las familias, a no ser de que la familia lo busque a uno, pero uno buscar a las familias para tener un contacto con ellas, pues es muy difícil. Ya ahora sí está don Víctor Rodríguez, quien es otro de los rescatistas, también estuvo en el lugar para que nos pueda contar de su experiencia. Don Víctor, ¿ahí nos escucha? Correcto, buenos días todavía, Alfredo, y a todos los demás contertulios, un gusto saludarlos, recordando precisamente que cayó un jueves, hace 17 años. Tiene razón, don Víctor. Lastimosamente la comunicación no es muy buena, pero solo una pregunta para aprovechar que se comunicó, Víctor. El recuerdo más impactante, lo imborrable que usted haya vivido haciendo un trabajo de rescate en ese sitio. Yo fui uno de los últimos que ingresó ese día. Ingresé en horas de la noche porque el equipo que tenía asignado, pues obviamente era un equipo de voluntarios en ese momento que a mí me asignaron, y pues conforme fueron llegando fueron pasando las horas. Era impresionante porque nosotros entramos por el lado de Sabanilla, nosotros no ingresamos por el lado de Carrizal, ingresamos por el lado de Sabanilla a salir hacia Fraijanes. Era increíble, primero las condiciones, porque uno desastre como tal natural se imaginaba que solamente tal vez en lugares donde se encontraba Alfredo en ese momento, para cuando nosotros nos fuimos, ellos estaban en Mara Blanca, nosotros, como les digo, íbamos subimos por el lado de Fraijanes. Nosotros no teníamos que ir a buscar la gente nos salía al paso a solicitar ayuda, gente con crisis de ansiedad. Uno de los momentos más impactantes fue cuando ya llegamos al sector de Poacito, donde ya la carretera estaba sumamente fracturada en horas de la noche, pues se pueden imaginar lo difícil del acceso, ¿verdad? Esos son uno de los momentos más impactantes. Y tal vez antes de nosotros irnos para la emergencia, yo colaboré un tiempo en el despacho porque yo estaba con Alfredo en ese turno nocturno casualmente. Me fui a descansar ya después de que empezó el movimiento. Yo llamé y me puse al servicio, colaboré en la parte del despacho. Era increíble la cantidad de llamadas. Ya para ese momento, que eran como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, ya había tal vez sobreabundancia de información, caso contrario a los primeros minutos, ¿verdad?
Pues, Víctor, queríamos conversar con usted. Qué lástima que la comunicación no sea tan buena. Hay además, tenemos como eco, hay un retorno que no deja escucharlo, pero queríamos compartir con usted, junto con Alfredo y con Jesús, esos momentos que vivieron ya hace 17 años y la marca que queda, ¿no? Finalmente, para cada uno en 30 segunditos, una reflexión después de lo que pasó con Cinchona. Primero, Alfredo. Bueno, creo que es un país que está expuesto a múltiples eventos de estos a futuro, ¿verdad? Somos un país sísmico totalmente. Y que no debemos de dejar la preparación, ¿verdad? Tanto a nivel de Cruz Roja, bomberos, policía, ¿verdad? Pública, no se debe dejar la preparación. Pero más de esto, más allá, creo que es incentivar a las personas particulares a que se hagan voluntarios. Claro. O sea, hoy en día creo que hay muy poca persona que está dispuesta a colaborar por una u otra razón, por trabajo o porque no les gusta. Cada vez hay menos personas que ayudan, ¿verdad? Totalmente. Y esto dificulta pues más todavía en una situación de emergencia, pues el rescate. Y ya pues como dicen, nosotros vamos de salida, ¿verdad? Pero sí ya nos estamos haciendo viejos. Qué trabajada. Es el clamor de que más gente se sube al trabajo de la Cruz Roja también. Jesús, 30 segunditos. Básicamente, preparación. Para muchos que estuvimos ahí fue como la cachetada inicial para saber que teníamos que prepararnos mejor, que teníamos que buscar cursos y otras especialidades fuera del país. Y como dice Alfredo, necesitamos muchos voluntarios. Se ha perdido que los costarricenses ingresen a los equipos de respuesta a emergencia. Necesitamos mucha ayuda y incentivar a que todos esos muchachos jóvenes que quieran y les nazca ayudar a los demás, se acerquen a los comités de Cruz Roja, a las estaciones de bomberos, a las delegaciones de policía y se conviertan en voluntarios, porque el grupo de voluntarios que estuvo en Cinchona fue extraordinariamente grande. Y creo que debemos de prepararnos para un futuro. Esperemos que nunca más vuelva a suceder esto, pero si vuelve a suceder, tener gente preparada y gente que nos apoye en los equipos de respuesta a emergencia. Muy bien, 30 segunditos usted, Víctor, por favor. Bueno, primero unirme al llamado, ¿verdad? Para la gente que quiera, que tenga ese gusanito, que se acerquen, ya sea a cualquier equipo de respuesta, bomberos, Cruz Roja, todo aporta. Y después una gran experiencia a nivel país, porque nos permitió esa cachetada que dice Alfredo, nos permitió darnos cuenta que teníamos algunas falencias importantes que se han venido subsanando, pero aún falta. Pero sin embargo una experiencia país importante. Sin duda. Y como socorristas y demás, increíble. Sin duda. Alfredo, Jesús, Víctor, gracias a los tres por haber estado con nosotros hoy recordando 17 años después de lo que pasó en Cinchona. A los tres, muchas gracias. Y a usted, Wilber, gracias por la experiencia y por compartir el tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad de poderles contar un poco de la experiencia, que fue una de las más grandes que he vivido en estos años que llevo de trabajar en esto, y agradecerles a ellos también, que son personas que dieron mucho por el país, los tres. A los tres los conozco de bastantes años, sé la clase de profesionales que son, y el país siempre va a estar agradecido y en deuda con lo que ustedes hicieron tanto en ese terremoto como a lo largo de sus carreras. Sí, y el llamado que están haciendo para que más gente se sume a los organismos de socorro, la Cruz Roja específicamente. Lorena, ¿nos vamos? Nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, bueno, a los tres expertos, a Will también y a todo el equipo detrás de la puesta en escena de En Contexto. Que la pasen muy bien. Bien, a la 1:00 p.m. ya vendrá Las Voces de mi país. De mi país, con Ernesto, ya casi. Y mañana a las 5 de la mañana, mañana viernes. Ya cerrando semana, sí, estaremos con ustedes desde Buena Mañana. A las 5 de la mañana, desde Buena Mañana. Nos vamos, ahí les dejamos un recuerdo de las fotos de Cinchona. Enciende el día con buena compañía, noticias que informan y música que anima, deportes, cultura, lo que pasa aquí, todo en un solo lugar, sí, aquí.